Tengo 73 años y hasta hace 3 meses vivía en una buhardilla húmeda que mi hijo Patricio había decidido que era perfecta para alguien de mi edad. Perfecta, decía, porque así no molestaría a nadie subiendo y bajando escaleras todo el día. Perfecta porque el ruido de mis telenovelas no llegaría a sus preciosos oídos. Perfecta porque, seamos honestos, una vieja como yo no necesita mucho espacio. «Mamá, ya no puedes vivir sola en esa casa tan grande», me había dicho su esposa Remedios, con esa sonrisa falsa que reservaba para las ocasiones en que quería sonar comprensiva. «Es peligroso. ¿Y si te caes? ¿Y si te da algo en la noche?» Lo que no decía era que mi casa de 4 habitaciones en el centro les estorbaba, que habían calculado cuánto podrían sacar por ella, que ya tenían los ojos puestos en comprar ese apartamento en la costa que habían estado mirando desde hacía meses. Me mudé un martes lluvioso de febrero. Patricio y su hermano Esteban cargaron mis cosas en una furgoneta prestada, quejándose del peso de mis muebles antiguos. «Esto no va a caber en la buhardilla, mamá», repetían cada 5 minutos, como si fuera mi culpa que hubieran decidido darme el espacio más pequeño de la casa. «Déjalo en el trastero», les decía Remedios, señalando mis fotografías enmarcadas, el aparador de cerezo que había sido de mi madre, las cortinas de encaje que había bordado a mano durante 40 inviernos. Todo lo que había sido mi vida durante 50 años se convertía en cosas que no caben o trastos que ocupan sitio. La buhardilla tenía una cama individual, un armario que no cerraba bien y una mesa de plástico que hacía ruido cada vez que apoyabas algo encima. La ventana daba al patio interior, donde los vecinos colgaban la ropa y los niños gritaban hasta muy tarde. No había calefacción propia, dependía de que Patricio recordara subir el termostato, algo que ocurría cada vez con menos frecuencia. «Estarás más cómoda aquí», me aseguró Remedios el primer día, mirando el techo inclinado donde me golpeaba la cabeza cada vez que me levantaba demasiado rápido. «Y nosotros podremos cuidarte mejor». Cuidarme. Esa palabra se volvió la excusa para todo. Para revisar mi correo sin pedirme permiso, para decidir qué programas de televisión podía ver. «Ese canal es muy caro, mamá». Para controlar cuántas veces a la semana podía bajar a la cocina. «No queremos que te canses subiendo y bajando escaleras». El cuidado llegó hasta el punto de que Esteban instaló una cerradura nueva en mi puerta. «Por seguridad», explicó, aunque la llave siempre la tenía Remedios, «para que no salgas de noche y te pierdas o te pase algo malo». Me convertí en una prisionera con vista al patio de vecinos. Los primeros meses fueron los peores. Me despertaba cada mañana esperando que todo fuera una pesadilla, que mi verdadera vida empezara cuando abriera los ojos. Pero no. Ahí estaba esa mesa de plástico, esas paredes inclinadas, esa ventana que dejaba pasar el frío y todos los ruidos del edificio. Patricio trabajaba en una oficina de seguros y llegaba tarde, malhumorado, quejándose de sus jefes y de lo poco que le pagaban. Remedios se pasaba las tardes viendo programas de cotilleos en la televisión del salón, con el volumen tan alto que me llegaba el sonido hasta la buhardilla. Sus 2 hijos, Marcos y Cristina, de 15 y 17 años, vivían pegados a sus teléfonos y apenas me dirigían la palabra. «La abuela está rara», le oí decir a Cristina una tarde. «Se queda ahí arriba todo el día sin hacer nada». «Es que ya está mayor», le respondió Remedios. «Los viejos se vuelven así, raros y resentidos». Raros y resentidos. Como si fuera una fase natural del envejecimiento, como si mis sentimientos no importaran porque había cumplido 70 años. Durante las comidas que compartíamos en la mesa de la cocina, las conversaciones giraban siempre en torno a dinero. ¿Cuánto costaba la hipoteca? ¿Cuánto habían subido los precios? ¿Cuánto necesitaban para las vacaciones de verano? Yo era invisible en esas conversaciones, excepto cuando mencionaban cuánto les costaba mantenerme. «Con lo que gastamos en comida para mamá, podríamos hacer ese viaje a Italia que hemos estado planeando», comentó Patricio una noche, hablando de mí como si no estuviera sentada a medio metro de distancia. «Y la factura de la luz ha subido desde que está aquí», añadió Remedios.
Entre que tiene que subir la calefacción y que deja las luces encendidas, yo no dejaba las luces encendidas. La única luz que tenía en la buhardilla era una bombilla pelada que colgaba del techo y que apenas iluminaba para leer. Pero no tenía sentido corregirlos. Ya habían decidido que era una carga, y cualquier cosa que hiciera o dejara de hacer se interpretaba como una molestia más. Fue entonces cuando empecé a escuchar las conversaciones nocturnas. Mi buhardilla estaba justo encima de su dormitorio, y las paredes de esa casa vieja eran más finas de lo que parecía. Cada noche, después de que apagaran la televisión y creyeran que yo dormía, Patricio y Remedios hablaban. Al principio pensé que eran conversaciones normales de matrimonio, pero pronto me di cuenta de que el tema recurrente era yo. No puede durar mucho más, decía Remedios. A su edad, con todos los achaques que tiene. El médico dice que está bien de salud, respondía Patricio. Puede durar años así. Pues espero que no. Esto no es vida para ninguno de nosotros. Me quedaba despierta en esa cama individual, mirando las sombras que hacían los coches al pasar por la calle, escuchando cómo mi propia familia planeaba mi futuro, como si fuera un problema que resolver. Hablaban de residencias geriátricas, de cuánto costarían, de si el seguro cubriría parte de los gastos. Hay una en las afueras que no está mal, comentó Remedios una noche. La conocida de mi hermana metió allí a su suegra el año pasado. Dice que están bien cuidadas y que no es tan caro. Y si se niega a ir, ¿cómo se va a negar? No tiene a dónde ir, no tiene dinero propio. Además, a los viejos les cuesta adaptarse al principio, pero luego están mejor con gente de su edad. Gente de su edad. Como si por el simple hecho de haber nacido en la misma década fuéramos todos iguales. Como si no tuviéramos personalidades individuales, historias diferentes, ganas distintas de vivir los años que nos quedaran. Una mañana de abril, mientras desayunaba sola en la cocina, ellos ya habían terminado y se habían ido cada uno a sus asuntos, encontré un folleto sobre la mesa. Residencia Nuestro Hogar. Cuidados especializados para la tercera edad. Las fotografías mostraban habitaciones pequeñas con camas individuales, ancianos sonrientes jugando a las cartas, enfermeras uniformadas empujando sillas de ruedas por pasillos largos y blancos. Remedios entró en la cocina mientras yo miraba el folleto. «Ah, lo has visto», dijo, sin siquiera fingir sorpresa. «Hemos pensado que sería bueno que le echaras un vistazo. Tienen actividades, cuidados médicos, gente con la que hablar. ¿Habéis pensado? Patricio y yo. Creemos que estarías mejor allí, más acompañada. Más acompañada, en una habitación compartida con una desconocida, comiendo en un comedor lleno de gente que no conocía de nada, siguiendo horarios marcados por otros, viviendo según las reglas que decidieran personas a las que les pagaban por cuidarme. No quiero ir a una residencia», le dije. Remedios suspiró, como si fuera una niña caprichosa que se negaba a comer verduras. «Mamá, tienes que ser realista. Nosotros no podemos cuidarte como necesitas. Los niños están creciendo, necesitan su espacio, y Patricio y yo también tenemos derecho a nuestra vida». Su vida, como si la mía hubiera terminado automáticamente el día que cumplí 70 años. Esa tarde, cuando todos salieron de casa, bajé a mi antigua habitación. Patricio había convertido mi dormitorio en su despacho, con un escritorio nuevo y una estantería llena de carpetas de trabajo. Remedios había transformado mi salón en una zona de juegos para los niños, con una consola de videojuegos y cojines tirados por el suelo. Pero había algo que no habían encontrado, algo que llevaba guardando desde hacía 25 años, desde la muerte de mi marido Roberto. En el sótano, detrás de la caldera vieja, que nunca funcionaba bien, había una caja de metal oxidada. La había escondido allí cuando me mudé a esa casa, envuelta en plásticos y metida dentro de una bolsa de basura para que pareciera parte de los trastos que uno acumula con los años. Dentro de esa caja estaban las joyas de mi madre. No eran joyas corrientes. Mi madre, Esperanza, había trabajado durante 40 años como costurera para una familia adinerada de Madrid. Los señores de la trataban bien, y cuando murió la señora de la casa,
Le dejó en herencia varias piezas que había ido coleccionando durante su matrimonio. Un collar de perlas auténticas, unos pendientes de diamantes, un broche de oro blanco con rubíes, una pulsera de esmeraldas y una tiara pequeña que había pertenecido a su abuela. Mi madre nunca se puso esas joyas. Las guardaba envueltas en terciopelo, dentro de una caja de madera que solo abría para limpiarlas una vez al año. «Esto es para ti cuando yo no esté», me decía, «para que tengas algo tuyo, algo que nadie pueda quitarte nunca». Cuando Roberto enfermó de cáncer, pensé en venderlas para pagar los tratamientos privados. Pero él me convenció de que no lo hiciera. «Son tu seguridad», me dijo. «Si algún día me pasa algo, si algún día te quedas sola y necesitas dinero, esas joyas van a ser tu libertad». Durante 25 años, esas joyas habían sido mi secreto. Ni siquiera mis hijos sabían que existían. Roberto había muerto llevándose el secreto, y yo había seguido guardándolo, esperando el momento en que las necesitara de verdad. Ese momento había llegado. Bajé al sótano con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me fuera a dar algo allí mismo, entre las cajas de cartón y las herramientas oxidadas que Patricio nunca usaba. La caja seguía donde la había dejado, cubierta de polvo y telarañas, pero intacta. Las joyas estaban exactamente como las había guardado. El terciopelo había amarilleado un poco, pero las piezas seguían brillando como el primer día. Tomé el collar de perlas entre mis manos temblorosas y sentí el peso de todas las posibilidades que representaba. Al día siguiente, mientras Patricio estaba en el trabajo y Remedios había ido a hacer la compra, salí de casa por primera vez en semanas. Me había vestido con mi mejor abrigo, el azul marino que había comprado para el funeral de Roberto y que desde entonces solo usaba para ocasiones especiales. Llevaba el bolso bien cerrado, con las joyas envueltas en un pañuelo de seda en el fondo. La joyería estaba en el centro, a 4 calles de lo que había sido mi casa durante 50 años. El dueño, Sebastián, me conocía desde hacía décadas. Había sido él quien me había vendido los anillos de boda, quien había reparado el reloj de Roberto cuando se estropeó, quien había tasado las joyas de mi madre cuando las heredé. «Doña Carmen», me saludó con una sonrisa genuina. «¿Cuánto tiempo sin verla por aquí? ¿Cómo está?» «Bien, Sebastián, necesito que me haga una valoración». Cuando saqué las joyas del bolso y las puse sobre el mostrador de terciopelo negro, Sebastián se quedó callado durante varios segundos. Tomó una lupa pequeña y examinó cada pieza con cuidado, haciendo anotaciones en un papel. «Son piezas excepcionales», me dijo finalmente, «especialmente este collar de perlas y los pendientes de diamantes. ¿Está pensando en venderlas?» «Puede ser. Primero necesito saber cuánto valen». Sebastián siguió examinando las joyas durante casi una hora. Llamó por teléfono a un contacto suyo, un experto en piedras preciosas, y le describió las piezas con detalle. Finalmente, me dio una cifra que me dejó sin aliento. En el mercado actual, estas joyas pueden valer entre 35.000 y 40.000 euros. Si tuviera que dar una cifra exacta, diría 36.000. 36.000 euros. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era libertad, era dignidad, era la posibilidad de decidir cómo quería vivir los años que me quedaran. ¿Podría venderlas todas ahora mismo?, le pregunté. Sebastián me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Podría, sí, pero es mucho dinero, doña Carmen. ¿Está segura? ¿Ha hablado con su familia?» Mi familia, los mismos que me habían encerrado en una buhardilla, que planeaban meterme en una residencia, que hablaban de mi muerte como si fuera una liberación para todos. «No», le dije, «y no voy a hacerlo». Sebastián asintió lentamente. Conocía mi situación mejor de lo que yo creía. En un pueblo pequeño como el nuestro, todo el mundo sabía que los hijos de Carmen Pinó habían vendido su casa y se la habían llevado a vivir con ellos. «Necesitaré unos días para conseguir el dinero», me dijo. «Son muchos euros para tenerlos en efectivo». «¿Cuántos días?» «Una semana, máximo. ¿Le parece bien?»
Le pareció perfecto. Una semana me daría tiempo para planear qué iba a hacer con mi nueva vida. Volví a casa con las joyas todavía en el bolso, sintiendo que cada paso me alejaba de la mujer derrotada que había sido durante los últimos meses. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía un plan, tenía esperanza, tenía una salida. Esa noche, durante la cena, Patricio anunció que había concertado una visita a la residencia para el fin de semana. «Es solo para ver las instalaciones», dijo, cortando su filete como si estuviera hablando del tiempo, «para que te hagas una idea de cómo es. Ya te he dicho que no quiero ir a ninguna residencia». «Mamá, no seas terca. Es lo mejor para todos». «Para todos. Siempre era lo mejor para todos, excepto para mí». «¿Y si me niego?». Patricio y Remedios intercambiaron una mirada. Era la mirada que se dan las personas cuando ya han tomado una decisión y están esperando el momento adecuado para comunicarla. «No puedes negarte», dijo finalmente Remedios. «Nosotros somos tus tutores legales desde que vendiste la casa. Podemos tomar decisiones sobre tu bienestar». Tutores legales. No recordaba haber firmado ningún papel que les diera esa autoridad, pero tampoco recordaba muchas cosas de los últimos meses. Los primeros días después de la mudanza habían sido una nebulosa de confusión y tristeza. Era posible que hubiera firmado algo sin entender realmente lo que significaba. Además, añadió Patricio, no tienes dinero para vivir sola, no tienes trabajo, no tienes ingresos. ¿Cómo vas a pagar un alquiler? ¿Cómo vas a comprar comida? No tenía dinero. Esa había sido mi debilidad durante los últimos meses, la razón por la que había aceptado todas sus humillaciones. Pero eso había cambiado. En una semana tendría 36.000 euros, suficiente para alquilar un apartamento pequeño y vivir con dignidad durante varios años. Esa noche, después de que toda la casa se quedara en silencio, bajé de nuevo al sótano. No para buscar las joyas, sino para revisar qué otras cosas mías habían guardado en las cajas. Entre mis viejas fotografías y algunos libros, encontré la carpeta donde guardaba todos mis documentos importantes. Ahí estaba, el papel que había firmado el día de la mudanza. Patricio me había dicho que era una autorización para que pudiera gestionar mis asuntos mientras yo me adaptaba a la nueva casa. Al parecer, el documento fue firmado frente a un conocido notario del despacho donde trabaja un amigo de Esteban, lo que le daba aún más apariencia de legalidad. Lo que realmente había firmado era un documento que le daba poder legal para tomar decisiones sobre mi salud, mis finanzas y mi lugar de residencia. Me había engañado, me había hecho firmar mi propia sentencia. Pero ya no importaba. En una semana tendría el dinero de las joyas, y con ese dinero podría contratar a un abogado que anulara ese papel. Podría recuperar mi independencia. Podría irme de esa casa y no volver nunca más. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Patricio y Remedios siguieron con sus rutinas normales, tratándome como si fuera un mueble más de la casa. Los niños seguían ignorándome. Las conversaciones durante las comidas seguían girando en torno a cuánto dinero necesitaban para sus vacaciones, para el coche nuevo, para los estudios universitarios de Cristina. Yo sonreía y asentía, fingiendo que seguía siendo la mujer derrotada que habían conocido durante los últimos meses. Pero por dentro, algo había cambiado. Tenía un secreto que me daba fuerzas. Tenía un plan que me devolvía la dignidad. El viernes por la mañana, Sebastián me llamó al teléfono fijo de la casa. «Por suerte», contesté yo. «Ya tengo el dinero», me dijo. «¿Puede venir esta tarde?» «Allí estaré». Esa tarde, mientras Patricio trabajaba y Remedios había ido a buscar a los niños al instituto, salí de casa por última vez como prisionera. Llevaba las joyas en el bolso y una pequeña maleta con mis cosas más importantes. Algunas fotografías, la alianza de Roberto, el broche que me había regalado mi madre y los documentos que había encontrado en el sótano. La transacción fue rápida y discreta. Sebastián me entregó el dinero en un sobre cerrado, me hizo firmar unos papeles
y me dio una copia de la tasación oficial de las joyas. ¿Estás segura de que estás haciendo lo correcto?, me preguntó antes de que me fuera. Por primera vez en meses estoy completamente segura, le respondí. Desde la joyería fui directamente al banco. Abrí una cuenta nueva a mi nombre, con una dirección que no era la de Patricio. Deposité el dinero y pedí una tarjeta de débito que me enviarían por correo a la oficina de correos del centro. Después fui a una inmobiliaria. Quería ver qué opciones tenía para alquilar un apartamento pequeño. La agente, una mujer joven llamada Beatriz, fue muy amable conmigo. Le expliqué que necesitaba un lugar tranquilo, no muy caro, preferiblemente en el centro del pueblo. «Tengo algo que podría interesarle», me dijo. «Es un apartamento en la segunda planta de un edificio del siglo XIX. Una habitación, cocina americana, baño completo. El alquiler son 600 euros al mes, más los gastos. ¿Le gustaría verlo?» El apartamento era perfecto, pequeño pero luminoso, con una ventana grande que daba a una plaza arbolada. Los muebles eran sencillos pero cómodos. La cocina tenía todo lo que necesitaba. El baño tenía una ducha y una ventana que se podía abrir. Era todo lo contrario de la buhardilla húmeda donde había estado viviendo. «Me lo quedo», le dije a Beatriz. «¿No quiere pensarlo, consultarlo con su familia?» «No hay nada que pensar, y mi familia no tiene nada que ver en esta decisión». Esa misma tarde firmé el contrato de alquiler y pagué 2 meses por adelantado más la fianza. Beatriz me dio las llaves y me prometió que podía mudarme cuando quisiera. Volví a la casa de Patricio con las llaves de mi nueva vida en el bolso. Era viernes por la noche. El lunes por la mañana, cuando todos se fueran de casa, yo también me iría. Pero esta vez, para no volver nunca más. El lunes por la mañana me desperté antes del amanecer. No había dormido bien, pero no era por nervios, era por emoción. Por primera vez en meses, me despertaba sabiendo que ese día cambiaría mi vida para siempre. Esperé a escuchar los ruidos habituales de la casa. Patricio en la ducha, Remedios preparando el desayuno, los niños quejándose porque no encontraban sus libros del instituto. Esperé a que se fueran uno por uno, como todas las mañanas. Primero Patricio, con su maletín y sus quejas sobre el tráfico. Después los niños, corriendo porque llegaban tarde. Finalmente, Remedios, que los lunes siempre iba al supermercado temprano para aprovechar las ofertas. Cuando la casa se quedó en silencio, bajé de la buhardilla por última vez. No llevaba mucho equipaje. Una maleta pequeña con mi ropa esencial, mi bolso con los documentos y el dinero que había sacado del banco, y una bolsa de plástico con algunas fotografías que no quería dejar atrás. El resto de mis cosas podían quedarse allí. Ya no las necesitaba. Ya no necesitaba nada de esa vida. Antes de irme, dejé una nota sobre la mesa de la cocina. La había escrito la noche anterior en el papel de cartas que me había regalado Roberto años atrás y que llevaba tanto tiempo sin usar. He decidido vivir en otro sitio. No intentéis buscarme. Estoy bien y soy feliz. Carmen, corta, directa, sin explicaciones innecesarias. No les debía nada más. Salí de la casa cerrando la puerta despacio, sin hacer ruido, como si no quisiera despertar a los fantasmas de los meses que había pasado allí. Caminé hasta la plaza donde estaba mi nuevo apartamento, sintiendo que cada paso me alejaba de la mujer que había sido y me acercaba a la mujer que quería volver a ser. Mi nuevo hogar me recibió con la luz del sol entrando por la ventana grande. Dejé la maleta en el dormitorio, preparé un café en mi nueva cocina y me senté junto a la ventana a mirar la plaza. Había una fuente en el centro, rodeada de bancos donde la gente se sentaba a leer el periódico o a dar de comer a las palomas. Niños jugando con pelotas, madres empujando carritos, ancianos paseando despacio bajo los árboles. Vida. Vida real, no la existencia gris y controlada que había estado viviendo en la buhardilla. Sobre las 12 del mediodía sonó mi teléfono móvil. Era Patricio. «¿Dónde coño estás?» Nunca lo había oído hablar así.
Su voz sonaba alterada, casi histérica. En mi casa, le respondí tranquilamente. Tu casa es aquí. Hemos encontrado tu nota. ¿Qué significa eso de que has decidido vivir en otro sitio? Significa exactamente lo que dice. He alquilado un apartamento y me he mudado. Se hizo un silencio largo al otro lado del teléfono. Podía escuchar a Remedios de fondo, hablando con alguien, probablemente con Esteban. Mamá, no puedes hacer eso. No tienes dinero, no tienes ingresos. ¿Cómo has podido alquilar un apartamento? Esa no es tu preocupación. Claro que es mi preocupación. Soy tu tutor legal. Tienes que volver a casa ahora mismo. No. Esa palabra, tan simple, tan corta, resonó en el teléfono como un portazo. Durante meses había sido incapaz de decir no a nada. No a la buhardilla, no a las humillaciones, no a los planes para meterme en una residencia. Pero ahora, con 36.000 euros en el banco y las llaves de mi propia casa en la mano, esa palabra volvía a formar parte de mi vocabulario. Si no vuelves por las buenas, iremos a buscarte, me amenazó Patricio. Adelante, pero no sabéis dónde estoy. Te encontraremos. Es un pueblo pequeño. Puede ser. Pero cuando me encontréis, tendré ya un abogado que habrá anulado esos papeles que me hiciste firmar. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Papeles? ¿De qué papeles hablas? De la tutela legal que conseguiste engañándome. Del poder que me hiciste firmar sin explicarme lo que significaba realmente. Patricio colgó el teléfono sin decir nada más. Esa misma tarde visité el despacho de abogados que estaba en la calle principal, a 2 manzanas de mi apartamento. La abogada, Pilar S., era una mujer de unos 40 años que me recibió con profesionalidad y sin hacer preguntas innecesarias sobre mi edad o mi aspecto. Le expliqué mi situación y le enseñé los documentos que había firmado. Pilar los leyó con cuidado, haciendo anotaciones en un bloc. Esto se puede anular, me dijo finalmente. El documento dice que usted firmó porque se encontraba en una situación de vulnerabilidad temporal, pero es evidente que está en pleno uso de sus facultades mentales. Además, hay indicios de que pudo haber coerción psicológica. ¿Cuánto tiempo tardará? Unas semanas, tal vez un mes. Su hijo intentará oponerse. Probablemente alegará que no está capacitada para tomar decisiones por sí misma. ¿Y qué pasa si lo hace? Tendrán que demostrar que sufre algún tipo de demencia o incapacidad mental. Para eso necesitarían informes médicos, evaluaciones psicológicas. Es un proceso complicado y caro. Y mientras tanto, usted puede seguir viviendo donde quiera. Contraté sus servicios esa misma tarde. Pilar me cobró 500 euros por adelantado y me prometió que tendría noticias suyas en pocos días. Durante el resto de la semana, mi teléfono sonó constantemente. Patricio, Remedios, Esteban. Todos querían saber dónde estaba, cómo había conseguido dinero, cuándo iba a volver a casa. Algunos mensajes eran suplicantes. Mamá, estamos preocupados por ti. Otros eran amenazadores. Como no vuelvas, llamamos a la policía. Y algunos eran directamente insultantes. Eres una vieja loca e irresponsable. No contesté a ninguno. El viernes por la noche, mientras cenaba en mi pequeña cocina, alguien llamó a la puerta. Mi corazón se aceleró. Sabía que tarde o temprano me encontrarían. Era Esteban. Estaba solo y tenía una expresión más preocupada que enfadada. «Hola, mamá», me dijo cuando abrí la puerta. «¿Puedo pasar?» «Depende de para qué hayas venido. Solo quiero hablar contigo. Quiero entender qué ha pasado». Le dejé entrar. Mi apartamento era tan pequeño que prácticamente llenó el salón con su presencia. Se sentó en el sofá mirando a su alrededor con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Está muy bien», admitió. «Es acogedor». «Gracias». «Mamá, todos estamos muy preocupados. De repente desapareces, dices que tienes dinero. No entendemos nada». Esteban siempre había sido el más sensato de mis 2 hijos.
menos manipulador que Patricio, menos agresivo, pero también más pasivo, más dispuesto a seguir la corriente cuando había conflictos. ¿Qué es lo que no entendéis? Pues todo. ¿De dónde has sacado el dinero? ¿Por qué no nos dijiste que lo tenías? ¿Por qué te fuiste sin avisar? Me senté en el sillón que estaba frente al sofá y le miré a los ojos. ¿De verdad quieres saberlo? Claro. El dinero lo saqué vendiendo las joyas de tu abuela Esperanza. Las joyas que ella me dejó cuando murió y que he estado guardando durante 25 años, esperando el momento en que las necesitara. Esteban se quedó callado, procesando la información. ¿Qué joyas? Yo no sabía que la abuela tuviera joyas valiosas, porque nunca se las puse. Las guardaba para emergencias. Y vivir en una buhardilla húmeda, mientras vosotros planeabais meterme en una residencia, me parece una emergencia suficiente. Mamá, la buhardilla no era tan mala. ¿Tú has dormido alguna vez en la buhardilla? No, pero ¿has pasado alguna noche despierto escuchando las goteras cuando llueve? ¿Has intentado leer con esa bombilla que apenas da luz? ¿Has tenido que pedirle permiso a alguien para bajar a tu propia cocina? Esteban no respondió. Y no me fui sin avisar, dejé una nota. Una nota de 2 líneas. ¿Qué querías? ¿Un discurso de despedida? ¿Una explicación detallada de por qué no soportaba vivir como una prisionera en vuestra casa? No eras una prisionera, mamá. Te estábamos cuidando. Me estabais controlando. Hay una diferencia. Esteban se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí se veía la plaza, iluminada por las farolas, con algunas personas paseando después de cenar. Patricio está muy enfadado. Me dijo sin volverse hacia mí. Lo sé. Me ha dejado varios mensajes muy poco cariñosos. Dice que vas a acabar mal, que a tu edad no puedes vivir sola, que te van a engañar, que te van a robar. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Esteban se volvió hacia mí. Durante un momento vi en su cara al niño que había sido, al niño que corría a abrazarme cuando volvía del colegio, que me contaba sus problemas mientras yo preparaba la cena. Pienso que pareces más feliz de lo que has estado en mucho tiempo, admitió, porque lo estoy. Pero también pienso que Patricio no está del todo equivocado. Es peligroso vivir sola a los 73 años. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si necesitas ayuda? Esteban, he vivido sola durante 5 años después de que muriera vuestro padre. Me las arreglé perfectamente. Cocinar, limpiar, hacer la compra, ir al médico, todo eso no se me ha olvidado en los meses que he pasado en vuestra casa. Pero ahora eres mayor. Soy la misma persona que era hace un año. Lo único que ha cambiado es que vosotros habéis decidido tratarme como si fuera inválida. Esteban se sentó de nuevo en el sofá. Parecía cansado, como si esta conversación le estuviera costando mucho esfuerzo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que fingiamos que no ha pasado nada? ¿Que te dejemos vivir aquí como si fueras una extraña? Quiero que me respetéis, que respetéis mis decisiones, que me tratéis como a una adulta, no como a una niña problemática. Y nosotros queremos que formes parte de la familia. Formar parte de la familia, viviendo en una buhardilla, siendo invisible durante las comidas, escuchando cómo planificáis mi internamiento en una residencia. Eso no... Esteban, lo he escuchado todo. Las conversaciones nocturnas, los planes, los cálculos de cuánto os costaría mantenerme. Lo he escuchado todo. Se hizo un silencio incómodo. Esteban me miró con expresión culpable. No sabíamos que podías oírnos. ¿Y eso lo cambia todo? El problema era que yo escuchara vuestros planes, no que tuvierais esos planes. No es tan sencillo, mamá. Sí que lo es. O me queréis en vuestra vida o no me queréis. No hay términos medios. Esteban se quedó en mi apartamento durante casi 2 horas. Hablamos de muchas cosas que no habíamos hablado en años. De su trabajo, de sus hijos, tenía 2 niños pequeños que vivían con su ex mujer, de sus planes de futuro. También hablamos de Roberto, de cómo había sido nuestra vida antes de que él enfermara, de los recuerdos que compartíamos. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Voy a hablar con Patricio, me dijo, a ver si podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, le respondí.
Yo ya estoy donde quiero estar. Pero sabía que no sería tan fácil. Patricio no se iba a rendir, y Remedios menos aún. Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Las llamadas se espaciaron y empecé a adaptar mi rutina a mi nueva vida. Por las mañanas bajaba a comprar el pan y el periódico. Después desayunaba junto a la ventana, viendo el movimiento de la plaza. Por las tardes daba paseos por el centro, visitaba la biblioteca. Me sentaba en los bancos del parque a leer. Era una vida sencilla, pero era mía. Nadie me controlaba los horarios, nadie decidía qué podía hacer o dejar de hacer. Nadie me trataba como si fuera un estorbo. El miércoles de la segunda semana, Pilar me llamó con buenas noticias. He presentado la demanda para anular la tutela, me dijo. Su hijo ha recibido la notificación y tiene un plazo para responder. Lo más probable es que pida una evaluación psicológica. ¿Tendré que hacerme pruebas? Sí, pero no se preocupe. Son pruebas estándar para evaluar sus capacidades cognitivas. No tiene nada que temer. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Patricio, pero esta vez su voz sonaba diferente. Más calmada, más controlada. Mamá, tenemos que hablar, me dijo. Estamos hablando. En persona. Hay cosas que tenemos que aclarar. ¿Qué cosas? El dinero, para empezar. ¿De dónde has sacado realmente tanto dinero? Ya se lo dije a Esteban. Vendí las joyas de vuestra abuela. ¿Qué joyas? Yo nunca he visto ninguna joya en casa de la abuela. Porque las tenía guardadas. No se las ponía. ¿Y cuánto sacaste por ellas? Eso no es asunto tuyo. Claro que es asunto mío. Si mi madre tiene dinero escondido, necesito saberlo. Soy su tutor legal. Ya no por mucho tiempo. Patricio se quedó callado unos segundos. ¿Has puesto un abogado? Sí. Mamá, esto es una locura. Estás tirando el dinero en abogados cuando podrías estar viviendo tranquila en casa. Estoy viviendo tranquila, en mi casa. Esa no es tu casa. Es un apartamento de alquiler que no puedes permitirte. Puedo permitírmelo perfectamente. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Has hecho cálculos? Con 73 años, sin ingresos fijos, ¿cuántos años puedes pagar 600 euros de alquiler más los gastos? Era una buena pregunta. Una pregunta que yo misma me había hecho varias veces durante las últimas semanas. Con 36.000 euros y calculando unos gastos de 800 euros al mes, alquiler, comida, gastos básicos, podría vivir independientemente durante unos 4 años. No era mucho tiempo, pero tampoco era poco para una mujer de mi edad. El tiempo suficiente, le respondí. ¿Y después? ¿Qué? ¿Cuando se te acabe el dinero? Ya me preocuparé cuando llegue el momento. Mamá, sé razonable. Vuelve a casa. Podemos hablar de las condiciones. Podemos mejorar las cosas. ¿Cómo? No sé. Podemos arreglar mejor la buhardilla, poner calefacción propia, comprar muebles nuevos. La buhardilla mejorada. Seguía siendo la buhardilla. Seguía siendo el lugar donde me querían esconder para que no molestara. No, Patricio. Pues entonces tendremos que tomar medidas legales. Adelante. ¿Sabes lo que puede pasar si un juez decide que no estás capacitada para cuidar de ti misma? Te internarán en una residencia psiquiátrica, no en una residencia normal. Era una amenaza, y ambos lo sabíamos, pero ya no me daba miedo. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control de mi propia vida. Haz lo que tengas que hacer, le dije, y colgué el teléfono. Esa noche no pude dormir bien, no por miedo, sino por rabia. ¿Cómo era posible que mis propios hijos me estuvieran tratando así? ¿Cuándo había perdido su respeto? ¿Cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en un problema que resolver? Pensé en Roberto. Él nunca habría tolerado que me trataran así. Él habría plantado cara a Patricio desde el primer día, pero Roberto llevaba 25 años muerto, y yo había tenido que aprender a defenderme sola. Al día siguiente decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo: ir a visitar la tumba de Roberto. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, en una colina desde donde se veía todo el valle. Era un lugar tranquilo,
con cipreses y olivos viejos que daban sombra a las tumbas. La tumba de Roberto estaba en la sección nueva, con una lápida sencilla de mármol negro donde solo ponía su nombre, las fechas de nacimiento y muerte, y una frase que yo había elegido: esposo y padre ejemplar. Me senté en el banco que había junto a la tumba y le conté todo lo que había pasado. Le hablé de la buhardilla, de las humillaciones, de las joyas que había vendido, de mi apartamento nuevo. Le conté que había puesto un abogado y que Patricio me estaba amenazando. No sé si estoy haciendo lo correcto, le dije en voz alta, sin importarme que alguien pudiera oírme. No sé si soy demasiado vieja para vivir sola. No sé si debería haberme quedado callada y haber aceptado lo que ellos querían. El viento movió las hojas de los cipreses y por un momento tuve la sensación de que Roberto me estaba respondiendo. Recordé lo que me había dicho cuando decidimos no vender las joyas para pagar sus tratamientos. Son tu seguridad. Si algún día me pasa algo, si algún día te quedas sola y necesitas dinero, esas joyas van a ser tu libertad. Tu libertad. Esas habían sido sus palabras exactas. Volví a mi apartamento sintiéndome más tranquila. Había tomado la decisión correcta. Roberto lo habría aprobado. El viernes por la mañana, mientras leía el periódico junto a la ventana, vi a Remedios cruzando la plaza. Caminaba despacio, mirando hacia mi ventana. Sabía que me había encontrado. 5 minutos después, llamó a la puerta. «Carmen, abre. Sé que estás ahí». No contesté. Remedios siguió llamando durante casi 10 minutos, cada vez con más insistencia. «Abre la puerta. Tenemos que hablar. Esto no puede seguir así». Finalmente se fue, pero sabía que volvería y que probablemente traería refuerzos. Esa misma tarde llamé a Pilar. «Creo que van a intensificar la presión», le dije. «Mi nuera me ha encontrado. Saben dónde vivo. Quiere que pida una orden de alejamiento. ¿Se puede hacer eso? Si hay amenazas o acoso, sí. La han amenazado. Mi hijo me dijo que si no volvía a casa, tomaría medidas legales. Eso no es suficiente para una orden de alejamiento. Pero si empiezan a acosarla, a molestarla constantemente, podemos hacer algo». «De acuerdo. Te mantendré informada». El fin de semana fue tenso. Patricio y Remedios vinieron varias veces a llamar a mi puerta. Una vez incluso trajeron a los nietos, esperando que su presencia me ablandara. Los oí hablando desde la calle. «Dile a la abuela que queremos verla», le decía Remedios a Cristina. «Abuela, somos Marcos y Cristina, ábrenos la puerta». Me quedé en mi dormitorio, con el corazón acelerado, esperando a que se fueran. Usar a los niños como chantaje emocional era lo más bajo que habían hecho hasta el momento. El lunes por la mañana, Pilar me llamó con más noticias. Su hijo ha presentado una solicitud para que la evalúen psicológicamente, me dijo. Alega que está sufriendo un brote psicótico y que no está capacitada para tomar decisiones racionales. ¿Un brote psicótico? Dice que su comportamiento de las últimas semanas es completamente irracional para una persona de su edad, que ha dilapidado sus ahorros en un apartamento que no puede permitirse, que ha roto los lazos familiares sin motivo aparente y que se niega a aceptar ayuda médica. ¿Y qué pasa ahora? Tenemos que prepararnos para la evaluación. Le van a hacer pruebas cognitivas, van a hablar con usted, van a evaluar su capacidad para tomar decisiones. Es importante que esté tranquila y que responda con honestidad. ¿Cuándo será? La semana que viene, probablemente. Esa semana fue la más larga de mi vida. Esa semana fue la más larga de mi vida. El viernes por la mañana, recibí una llamada del Centro de Salud Mental. Me informaron que la cita con la psicóloga evaluadora sería el lunes a las 10 en punto. Me dieron la dirección, el nombre de la profesional, doctora Alicia Ramírez, y me recomendaron llegar con tiempo. El fin de semana lo pasé ensayando respuestas en mi cabeza. Me sentía como una adolescente antes de un examen final. Repasaba lo que diría si me preguntaban por mis finanzas, por mis hábitos diarios,
por mi familia, por mis decisiones. Sabía que cualquier titubeo, cualquier contradicción podía volverse en mi contra. Pero también sabía que no tenía nada que esconder. El lunes me desperté temprano. Me vestí con esmero, con la misma blusa blanca que había usado en la boda de Esteban y una chaqueta beige que me quedaba elegante sin parecer pretenciosa. Quería que me vieran como lo que era, una mujer mayor, sí, pero lúcida, digna, capaz. Llegué al centro 20 minutos antes. Me hicieron esperar en una sala donde una televisión mostraba dibujos animados sin sonido. Un hombre dormía en una esquina y una mujer joven hablaba sola en voz baja. Yo me senté derecha, con las manos sobre el regazo, mirando el reloj cada 2 minutos. A las 10 en punto, una enfermera me llamó. Subimos a la segunda planta y me condujo a un despacho con paredes color crema, una estantería con libros de psicología, una planta que parecía artificial y una ventana que daba al patio interior. Detrás del escritorio estaba la doctora Ramírez, unos 50 años, pelo corto, gafas con montura azul. Me saludó con una sonrisa neutra. Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, gracias. ¿Nerviosa? Un poco. Es normal, pero no tiene que preocuparse. Esto no es un juicio, es una conversación. Solo quiero conocerla mejor. Asentí. Me pidió que me sentara frente a ella. Abrió una carpeta gruesa, con documentos que supuse eran los que había enviado mi hijo. Durante un momento hojeó algunas páginas en silencio. Su hijo Patricio ha solicitado esta evaluación porque considera que usted podría estar experimentando episodios de desorientación, ideas paranoides e incapacidad para tomar decisiones racionales. ¿Está al tanto? Sí. Él cree que estoy loca porque decidí no vivir más como una prisionera en su casa. ¿Por qué se fue sin avisar? Dejé una nota. No tengo la obligación de pedir permiso para recuperar mi vida. ¿Puede contarme cómo es un día normal en su nueva vida? Le conté todo. Cómo me levantaba temprano, hacía la compra, cocinaba para mí, leía en el parque, visitaba la biblioteca. Le hablé de mi rutina, de cómo gestionaba mis gastos, del abogado que había contratado. Ella tomaba notas, a veces asentía, a veces preguntaba detalles. ¿Tiene amigos? ¿Familia cercana con la que mantenga contacto? Tenía familia cercana, pero últimamente siento que solo me veían como una molestia. Amigos, no muchos, pero hablo con la panadera, con la bibliotecaria. Me esfuerzo en tener algo de vida social. Se siente sola, a veces, pero prefiero estar sola por decisión propia que mal acompañada y controlada. ¿Ha sentido tristeza extrema últimamente? Pensamientos negativos persistentes. ¿Quiere decir si he pensado en morirme? Sí, alguna vez. Pero no porque tenga depresión, porque pensé que sería más fácil que seguir viviendo así. No es lo mismo. Hubo un silencio. Me miró fijamente. ¿Se considera usted capaz de tomar sus propias decisiones? He vivido sola más de 5 años antes de esto. Crié 2 hijos, llevé una casa, cuidé de un marido enfermo. Compré, vendí, gestioné mis cosas. ¿Por qué ahora, solo porque tengo 73 años, tendría que dejar de ser capaz? Eso lo determina esta evaluación. Y yo lo demostraré. Después pasamos a las pruebas cognitivas. Me pidió repetir secuencias de números, recordar palabras, dibujar un reloj, describir la diferencia entre un pájaro y un avión. Algunas pruebas me parecieron ridículas, otras me hicieron dudar, pero en general sentí que lo hacía bien. Al final, cerró la carpeta. Doña Carmen, es usted una mujer muy lúcida, inteligente y valiente. ¿Eso significa que he pasado? No es un examen con nota, pero lo que sí le puedo decir es que no veo ningún indicio de incapacidad mental, ni siquiera leve. Claro que el informe oficial tardará unos días, pero quiero que sepa que mi impresión es muy favorable. Casi se me escapan las lágrimas. Gracias, doctora. No tiene que agradecerme nada. Lo único que lamento es que tengamos que hacer pasar por esto a personas como usted, solo porque otros quieren controlar sus vidas.
Salí del centro más ligera, como si me hubiera quitado una piedra de encima. Caminé despacio por el paseo central, respirando hondo, sintiendo que volvía a ser dueña de mi destino. Sabía que de esa evaluación dependía mi futuro. Si los psicólogos determinaban que no estaba capacitada para cuidar de mí misma, perdería todo lo que había conseguido. Volvería a la buhardilla o, peor aún, me internarían en una residencia. Pero también sabía que estaba preparada. Durante las últimas semanas había demostrado a mí misma y a cualquiera que quisiera verlo que era perfectamente capaz de vivir de forma independiente. Había gestionado mi dinero, había alquilado un apartamento, había contratado un abogado, había organizado mi nueva vida sin ayuda de nadie. No era una mujer incapacitada, era una mujer libre y estaba dispuesta a luchar por seguir siéndolo.